Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito para estar al tanto de todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estéis teniendo un día genial, lleno de energía positiva y listos para recibir una bomba informativa que sinceramente, a mí también me ha dejado boquiabierto. Hoy vamos a hablar de una noticia que está dando la vuelta al mundo y que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo habéis leído bien, el titular del vídeo no es un clickbait, tenemos algo grande entre manos. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí y te encanta el drama, el romance y todas las actualizaciones jugosas del mundo de las telenovelas turcas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos contenido increíble preparado para ti. Bien, entremos en materia. Como ya sabréis, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza en todo el mundo gracias al éxito arrollador de su telenovela, Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. Su química en pantalla era innegable, la conexión entre sus personajes, Can y Sanem, traspasaba la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre los dos actores eran constantes. La prensa rosa, los fans, todos querían creer que ese amor que veíamos en la tele era real, que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Sin embargo, ambos siempre negaron rotundamente cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y profesionales. Después de Erkencikus, cada uno siguió su camino. Demet protagonizó otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Aşk Taktikleri, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Can, por su parte, se mudó a Italia, donde continuó su carrera actoral, protagonizando proyectos como Viola come il mare y Sandokan, alcanzando una fama aún mayor a nivel internacional. Ambos siguieron con sus vidas, con sus proyectos, y aunque de vez en cuando se les preguntaba por el otro en entrevistas, la respuesta siempre era cordial y respetuosa, pero sin dar pie a especulaciones. Entonces, ¿ha pasado para que hoy estemos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir de esta manera? Pues bien, la noticia que ha sacudido a todos es: prepárense. La noticia es que según fuentes muy cercanas a ambos actores, y esto lo recalco, según fuentes muy cercanas Can y Demet estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo habéis oído bien. Después de años separados, después de negar cualquier relación, parece que el destino, o mejor dicho, los productores de televisión, han decidido unirlos nuevamente en la pantalla. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. La información que tenemos es todavía muy escasa, y hay muchos detalles que no se han revelado. Lo que sí sabemos es que se trataría de una nueva serie, producida por una importante compañía turca, y que estaría ambientada en. Se rumorea que la trama giraría en torno a. Pero, repito, estos son solo rumores, y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero claro, la noticia de que Can y Demet podrían volver a trabajar juntos ha desatado una ola de especulaciones. ¿Será este el proyecto que finalmente los una sentimentalmente? ¿O será simplemente una colaboración profesional? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos es innegable, y que su reencuentro en la pantalla seguramente generará una gran expectación entre los fans de todo el mundo. Además del posible nuevo proyecto, hay otro detalle que ha alimentado aún más los rumores. En las últimas semanas, Can y Demet han sido vistos en el mismo restaurante en Estambul en dos ocasiones diferentes. Las fotos tomadas por paparazzi no muestran nada comprometedor, simplemente se les ve cenando en mesas separadas, pero el hecho de que ambos estén en el mismo lugar al mismo tiempo ha sido suficiente para que los fans empiecen a atar cabos. ¿Coincidencia? ¿Reuniones secretas? ¿O simplemente casualidad? La respuesta, como siempre, la tienen ellos. Otra cosa que ha llamado la atención es que tanto Can como Demet han estado bastante activos en sus redes sociales, publicando mensajes crípticos que muchos interpretan como pistas sobre su posible reencuentro. Por ejemplo, Demet publicó hace unos días una foto de ella misma con un filtro que la hacía parecer más joven, acompañada del texto, recordando viejos tiempos. Can, por su parte, subió una historia a Instagram con una frase que decía: el destino siempre encuentra la manera. ¿Están jugando con nosotros? ¿O realmente están dejando migajas de pan para que podamos seguir su rastro?
Ahora, pongámonos un poco más serios. Es importante recordar que Khan y Demet son personas muy profesionales, y que ambos han trabajado muy duro para llegar donde están. Es posible que simplemente estén colaborando en un proyecto y que no haya nada más allá de eso. También es posible que estén utilizando la expectación generada por su posible reencuentro para promocionar la nueva serie. Al final, el mundo del espectáculo es así, y las estrategias de marketing son muy importantes. Pero sinceramente creo que hay algo más. Creo que la química entre Khan y Demet es tan fuerte que es difícil de ignorar. Y creo que el hecho de que hayan pasado años separados y que sigan hablando el uno del otro con tanto cariño dice mucho. No sé si están enamorados o no, pero creo que hay un vínculo muy especial entre ellos, un vínculo que va más allá de la amistad o la simple colaboración profesional. Y hablando de colaboración profesional, es importante destacar el impacto que tuvo Erkencikus en la carrera de ambos actores. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, siendo emitida en decenas de países y conquistando a millones de espectadores. Gracias a Erkencikus, Khan y Demet se convirtieron en estrellas internacionales, y su popularidad no ha hecho más que crecer desde entonces. Por lo tanto, es comprensible que muchos fans estén emocionados ante la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla. Su química es innegable, su talento es inmenso, y su reencuentro seguramente generará una gran expectación. En resumen, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a trabajar juntos ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha generado una gran expectación entre los fans de todo el mundo. Si bien aún no hay una confirmación oficial, los rumores son cada vez más fuertes, y la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla es cada vez más real. ¿Será este el proyecto que finalmente los una sentimentalmente? ¿O será simplemente una colaboración profesional? El tiempo lo dirá. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado de la información que os he traído. Como siempre he intentado ser lo más objetivo posible y presentar la información de manera clara y concisa. Pero al final todo esto son solo rumores y especulaciones, y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Quiero agradeceros a todos por ver este vídeo y por apoyar mi canal. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Así que por favor no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo, diciéndome qué os parece esta noticia, qué pensáis sobre la posible relación entre Can y Demet, y qué tipo de contenido os gustaría ver en el futuro. Me encanta leer vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas. Y por último pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, y estad atentos a mis redes sociales, donde estaré publicando más información sobre esta y otras noticias del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperad un momento. No os vayáis todavía. Porque aunque os he contado lo que se sabe hasta el momento, hay mucho más que podemos analizar y especular. Vamos a sumergirnos un poco más en las posibilidades, los rumores y las intrigas que rodean este posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. Primero hablemos de los proyectos individuales de cada uno. Demet, después de Erkencikus, demostró su versatilidad como actriz, alejándose un poco del género de la comedia romántica y explorando roles más dramáticos y complejos. En Dodu Unep Kaderindir, interpretó a una joven que lucha con su identidad y su destino, mientras que en Aşk Taktikleri regresó a la comedia, aunque con un toque más moderno y sofisticado. Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes la ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y cada nuevo proyecto suyo genera una gran expectación. Can, por su parte, encontró en Italia un nuevo hogar y una nueva oportunidad para expandir su carrera a nivel internacional. Su dominio del italiano le abrió las puertas a proyectos importantes, como Viola come il mare, donde compartió protagonismo con Francesca Chillemi, y Sandokan, una ambiciosa adaptación de la famosa novela de aventuras. Su éxito en Italia ha consolidado su estatus como estrella global, y sus fans de todo el mundo están ansiosos por verlo en nuevos roles. Ahora bien, ¿qué significaría este posible reencuentro para sus carreras? Para Demet, sería una oportunidad de reconectar con sus fans más fieles, aquellos que la conocieron y la amaron en Erkencikus.
También sería una forma de demostrar que su química con Can sigue intacta, y de revivir la magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Para Can, sería una forma de regresar a sus raíces, de reconectar con el público turco que lo vio crecer y de demostrar que su éxito internacional no lo ha alejado de su país de origen. Pero más allá de las implicaciones profesionales, está la cuestión personal. Como ya he dicho antes durante la emisión de Erken Cikus, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet eran constantes. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra, buscando señales de que su amor traspasaba la pantalla. Aunque ambos siempre negaron cualquier relación, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Y ahora, con este posible reencuentro, esa llama vuelve a encenderse con más fuerza que nunca. ¿Será este el momento en que Can y Demet finalmente admitan sus sentimientos? ¿O seguirán negando cualquier relación, insistiendo en que solo son buenos amigos y profesionales? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su reencuentro en la pantalla seguramente generará una gran expectación y alimentará aún más los rumores. Volviendo a los detalles del posible nuevo proyecto, la información que tenemos es todavía muy escasa. Se rumorea que la serie estaría ambientada en, pero no sabemos qué lugar específico de Turquía sería. Podría ser Estambul, la ciudad que los vio nacer como estrellas, o podría ser alguna otra ciudad o región con encanto y personalidad. También se rumorea que la trama giraría en torno a, pero no sabemos cuál sería el tema central de la historia. Podría ser una historia de amor, de amistad, de superación personal, o una combinación de todos estos elementos. Lo que sí podemos imaginar es que la serie estaría llena de drama, romance, comedia y, por supuesto, mucha química entre Can y Demet. Los productores seguramente aprovecharían al máximo la popularidad de ambos actores y la expectación generada por su reencuentro, creando una historia que atrape al público desde el primer momento. Y hablando de productores, es importante destacar el papel que juegan las compañías de producción en el mundo de las telenovelas turcas. Estas compañías son las que invierten en los proyectos, contratan a los actores, contratan a los directores y escritores, y se encargan de la distribución de las series a nivel nacional e internacional. En Turquía hay varias compañías de producción muy importantes, como Yapım, Teams B Productions, Goldfilm y OGM Pictures, entre otras. Estas compañías compiten entre sí por los mejores talentos y por los proyectos más exitosos. En el caso de este posible nuevo proyecto de Can y Demet, se rumorea que estaría producido por una de estas compañías importantes. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar ningún nombre por sentado. Lo que sí podemos decir es que si una de estas compañías decide apostar por este proyecto, es porque creen que tiene un gran potencial de éxito. Finalmente quiero recordaros que todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Can y Demet o de la compañía de producción, no podemos dar nada por sentado. Pero como fans de las telenovelas turcas, podemos soñar con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, y podemos imaginar cómo sería su reencuentro, cómo sería su nueva historia y cómo sería su futuro. Y bien, ahora sí, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte al canal para más noticias y actualizaciones del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.